que es el ensayo de consolidación, ¿ya? Que también es el primer tema que ustedes ven en la parte de la materia de mecánica del suelo, ¿ya? La consolidación, el método que se emplea en el ensayo es el equipo de odometría, conocido como consolidómetro o edómetro, ¿ya? Consiste simple o básicamente en aplicar carga sobre una muestra que se encuentra lateralmente confinada y registrando las deformaciones en función a lo que incrementamos la tensión o en lo que se incrementan las cargas. Y con eso se forma una gráfica con la cual nosotros podemos determinar cuál será o cuál ha sido la presión de preconsolidación que tiene el suelo, si la presión con la que nosotros vamos a cargar el suelo está por encima de esa presión, poder analizar si el suelo se encuentra completamente consolidado, sobreconsolidado, normalmente consolidado, o en su defecto, si todavía no ocurrió el fenómeno de consolidación secundaria. Si las cargas que se han ejercido sobre el suelo no han hecho que se produzca, que se reduzca el volumen de vacíos completamente desarcido. Los suelos sobreconsolidados, debido a la presión que han sufrido alrededor de toda su vida, las arcillas tienden a comportarse casi como una roca, ¿ya? Son bastante duras. Entonces, eso, por lo general, ustedes lo pueden ver, toda esta parte pasando el Amboró, no, perdón, pasando el Urubó con medida hacia la Bélgica. Debajo de eso es que se encuentra arcilla sobreconsolidada, bastante dura. Entonces, cuando hacen un estudio de suelos es muy complicado, generalmente suele ocasionar rebote. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ya han visto ustedes el ensayo de SPT, seguramente, mecánica de suelo. ¿Ya? Entonces, comenzando, la consolidación o el método que se realiza en laboratorio se conoce como consolidación unidimensional del suelo. ¿Por qué? Porque solo se aplica carga en una sola dirección y en las otras dos direcciones el suelo se encuentra confinado, ¿ya? Si bien el ensayo no refleja mucho o no interpreta mucho la realidad de lo que sucede, lo que más nos importa a nosotros es el efecto del asentamiento vertical, ¿ya? Es el fenómeno que más se debe analizar o que es más complicado de determinar. Si bien el suelo al comprimirlo y no estar confinado, libremente puede expandirse sobre los tres ejes. Bueno, se comprime uno y los otros dos se expanden. Entonces, ese análisis mucho a nosotros en el tema de fundaciones no es tan gravitante, ¿ya? Lo más importante sería determinar el asentamiento vertical, que es lo que queremos ver con el tema de las estructuras. ¿Ya? Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen que ocurre únicamente en suelos finos cohesivos, como ser las arcillas y algunos limos plásticos, provocado por la actuación de cargas o solicitaciones sobre la masa del suelo, y que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Suelen producir asentamientos, ¿ya? Que suelen generar, obviamente, hundimientos verticales, que es lo que más nos interesa conocer a nosotros, y de que si se presentan en gran magnitud o valores muy exagerados, entonces pueden generar inminentemente el colapso de la estructura o hacer que la estructura no cumpla con parámetros o requisitos de nivel de servicio. Entonces, por más que esté aún en pie, la estructura ya técnicamente no es habitable o no es utilizable. El efecto o el fenómeno para demostrar la consolidación que más se utiliza en el medio es la torre de Pisa. Si bien en Santa Cruz antiguamente se generaba un problema de que se construía con hormigón ciclopio todas esas casas que son de un solo nivel o aquellas bardas, antiguamente se hacía un hormigón ciclopio,
se levantaba una cadena encima o una viga de encadenado y se procedía ahí a hacer las columnas, ¿ya? O en su defecto, los muros, si hablamos de una casa, una vivienda de una sola planta. Entonces, si se utilizara esa metodología, lo más seguro es que en un suelo arcilloso, debido a los asentamientos que se generan por la consolidación, llegue a fisurarse las paredes, ¿ya? O las bardas empiecen a inclinarse. Recuerden que el efecto del viento también se considera como una carga. Entonces, si hay viento constante de un solo lado, entonces va a generar que se genere un empuje. Como la arcilla tiende a sentarse, a consolidarse, entonces de un lado va a empezar la zapata, o perdón, la barda, en este caso, que es el mayor efecto que se puede ver en todo lo que es la zona de Nuevo Mercado, La Ramada, ¿ya? Ahí hay gran cantidad de arcilla. Entonces, si uno no ha tenido el debido cuidado, van a ver que varias casas las bardas las tienen inclinadas. Entonces, ese es un fenómeno de la consolidación. Ahí se puede ver el esquema de la torre de Pisa, ¿ya? Se ha planteado un mejoramiento o evitar de que se siga inclinando más, colocando unos pilotes, ¿ya? Que ya la estructura, la fundación de la estructura de la parte de abajo, trabaje no solo haciendo contacto sobre el suelo, sino que también se genere una fricción en el suelo, para que de esa manera se pueda evitar que se siga sobreconsolidando, que se siga inclinando en su efecto. Ahora, la estratigrafía en Santa Cruz puede ser muy variante. En zonas cercanas al lecho aluviales, o sea, cercanas al río Piraí o algún canal de drenaje, porque antiguamente los canales de drenaje eran corrientes de agua, ya que luego se fueron canalizando para que de esa manera no interfiera con el tráfico vehicular. Entonces, la estratigrafía, por ejemplo, en Santa Cruz puede presentarse de la siguiente manera. Un metro y medio, dos, puede ser que sea arena, y a partir de ahí ustedes pueden pillarse con arcilla. ¿Ya? Zonas cercanas al río, en lo que respecta a la costa del Cuarto Anillo, entonces es muy característico de esos suelos que haya por lo menos 3 a 4 metros de material plástico o arcilloso. Y luego otra vez empieza a ser una arena hasta que ya finalmente a partir de 4 o 7, 8 metros en adelante, dependiendo de dónde se esté construyendo, ya empieza a ser grava. ¿Ya? Pero la parte de limo y de arcilla siempre va a estar presente. Recuerden que Santa Cruz tiene dos ríos cercanos, entonces cuando llegan aluviones hay arrastre de sedimentos, entonces eso se va quedando ahí y se va sedimentando con el tiempo. Bien, ahora vamos a hablar propiamente del ensayo de consolidación. Las propiedades que caracterizan a las deformaciones volumétricas que sufre un suelo se lo conoce como compresibilidad. ¿Ya? Esto es propiamente de cualquier tipo de suelo. ¿Ya? ¿En qué consiste la compresibilidad? Consiste en una reducción del volumen, ¿ya? Que se genera debido a que se incrementa la tensión efectiva. Deformaciones no reversibles. Si ustedes cargan un suelo hasta su límite máximo, o perdón, hasta su tensión admisible, entonces, si lo llegaran a descargar, el suelo no va a recuperar, ya va a quedar con esa deformación fija. Por eso que en las arenas también ustedes tienen o conocen el concepto de densidad o compacidad, compacidad relativa. Son arenas que debido al efecto de la supresión de otras capas que se encuentran por encima de ellas, van reduciendo un poco su volumen y van reduciendo la relación de vacío. En el caso de las arcillas también se presenta el mismo fenómeno, solo que la relación de vacío puede llegar a disminuirse hasta el nivel de, puede llegar a ser cero, ¿ya? Muy bajo. Y como las arcillas
que no son consolidadas tienen relación de vacío bastante alto, entonces es por eso de que al comprimirla se genera una pérdida de volumen muy grande. El ensayo de compresibilidad geométrica o el ensayo de consolidación nos permite simular de forma controlada el proceso de consolidación y obtener los parámetros de compresibilidad, además de estimar el tiempo necesario para que ocurra este proceso. Eso de estimar el tiempo necesario para que ocurra el proceso no lo llegan a ver completamente en la parte de mecánica de suelos 2. O sea, bueno, se debería ver en la parte de fundaciones o en su defecto lo han visto este semestre, en el semestre pasado los que han llevado fundaciones en el seminario. ¿Ya? Entonces, es un poquito más complejo entender cómo se estima el tiempo en función a los cálculos que se obtienen en laboratorio para poder determinar la tasa o la magnitud del asentamiento de una arcilla. Pero sin los datos de laboratorio no se puede hacer eso. Entonces, es necesario que aprendan el ensayo. Las normas o referencias que rigen este ensayo tenemos la ACTMT 2435 y la Aston T216. ¿Por qué la Aston? Se preguntarán algunos de ustedes, si bien es una norma para ensayos de carretera, también alguna vez en la vida se van a topar con caminos que tienen su rasante de arcilla. Ustedes deben de estimar la consolidación para luego ver qué tipo de mejoramiento del suelo pueden utilizar para evitar que se genere en exceso esa consolidación, porque no necesariamente o no resulta muy económico hacer un cambio de suelo. Para un trecho de 20 kilómetros, por ejemplo, la cantidad de volumen de tierra que tienen que sacar es exageradamente grande. Entonces resulta antieconómico traer material de otro lugar para reemplazar una arcilla. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo se puede seguir utilizando la arcilla que se encuentra presente en la zona para evitar costos excesivos en la construcción de la carretera. Me disculpan un segundo, creo que están hablando en privado algunos de sus compañeros. Y finalmente pasamos a la parte más importante, el objetivo del ensayo. Este método se refiere al procedimiento para determinar la tasa y magnitud de consolidación de los suelos cuando se confinan lateralmente, se cargan y se drenan axialmente. La finalidad es determinar la velocidad y grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presión o carga. ¿Ya? Entonces, el ensayo consiste básicamente en generando cargas sobre la muestra que se encuentra en una cámara de consolidación, ya confinada lateralmente, y registrando además de la carga, en función al tiempo, cuánto ha sido la disminución de altura. Bueno, obviamente con eso sabremos la disminución del volumen, ¿ya? Vamos incrementando la carga, va a ir generándose disminución de volumen, hasta que llegamos a un cierto punto en que la consolidación pasa, una vez se encuentra en la parte de consolidación secundaria, ya no se puede comprimir más el suelo, si ven esta gráfica acá. Luego se genera una descompresión, aunque el dibujo no le especifica tan bien. Hay una recuperación que es bastante baja, ¿ya? Cuando se realiza la etapa de descarga, no suele ser como se muestra aquí. Casi una línea recta de forma horizontal tiende a ser la parte de la descompresión, cuando ya empezamos a retirar las cargas de manera a la que fuimos aplicando el incremento, ¿ya? Si bien hay como una recuperación de volumen, es bastante poca comparada con la disminución o con el efecto de compresión que ha sufrido el suelo, ¿ya? Pero también se lo tiene que tomar en cuenta o se lo debe medir. En general, el asentamiento de un suelo es causado por cargas que se dividen en tres amplias categorías. Primero estará el asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica de un suelo, ya sea en suelos secos, húmedos o saturados. No importa el contenido de agua que tenga el suelo, siempre habrá un efecto de deformación elástica. El asentamiento inmediato, eso debido a eso cuando se va cargando la estructura.
Los cálculos de asentamiento inmediato se basan generalmente en ecuaciones derivadas de la teoría de la física. Eso lo vamos a ver en la ecuación de Terzaghi. Ya, bueno, si bien no se explica o no es parte del avance del laboratorio cómo determinar el asentamiento con la ecuación de Terzaghi, vamos a ver si lo podemos explicar en el curso. ¿Ya? El asentamiento inmediato ocurre en cualquier tipo de suelo. Ya estos asentamientos por consolidación primaria y secundaria son propiamente de suelos cohesivos. El asentamiento por consolidación primario es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupan los espacios vacíos. Ustedes saben que el suelo está compuesto por parte sólida, líquida y gaseosa. O hay tres volúmenes. O bueno, los volúmenes son la parte sólida y los volúmenes de vacío. Entonces, si se encuentra el suelo completamente saturado, toda la parte o todo el volumen de vacío se encuentra lleno de agua. Si se va a comprimir, entonces se genera un efecto de que el agua, al no tener espacio donde almacenarse, entonces tiende a ser expulsada. Como la permeabilidad del agua es bastante baja, perdón, como la permeabilidad de las arcillas comparada con las arenas es bastante baja, es por eso que la parte de asentamiento por consolidación primario y secundario es propiamente de estos suelos arcillosos. Las arenas tienen una permeabilidad muy alta, entonces no ocurre o no se genera por un largo plazo el efecto de la presión de poro. Ya es bastante rápido. Finalmente tenemos el asentamiento por consolidación secundaria y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Este sigue al asentamiento por consolidación primaria bajo un esfuerzo efectivo constante. En la parte de asentamiento por consolidación secundaria, lo último, en la recta última, se puede observar de que el suelo puede llegar a tener una relación de vacío menor a cero inclusive. ¿Ya? Es donde hace énfasis lo que se refiere con ajuste plástico de la estructura del suelo. ¿Ya? La relación de vacío, cuando ya estamos en lo último de la consolidación secundaria, puede llegar inclusive a ser menor que cero. Puede ser, darnos un valor negativo. Consecuencias de la consolidación: incremento del esfuerzo efectivo, ¿ya? Reducción del volumen de vacío, eso obviamente son dos puntos bastante importantes. Reducción del volumen total, que también se va a generar. Asentamiento del terreno, que es producto de los tres anteriores. Asentamiento de la estructura, porque es obvio que hay una interacción suelo-estructura, entonces si se asienta o se genera una deformación en el suelo, la estructura va a tener que acompañar esa deformación. Y eso va a generar esfuerzos internos dentro de la estructura. ¿Ya? Caso típico en las bardas o casas de un nivel, cuando no se hace una adecuada compactación o se funda sobre una arcilla, que tal vez en el momento de la construcción pareciera dura, pero al momento de épocas de lluvia se satura. Entonces, lo que se rajan o se parten las paredes es inminente. O como se puede ver aquí, la casa tiende a haber un asentamiento excesivo. ¿Ya? Los parámetros más importantes a obtenerse en un ensayo de consolidación son los siguientes. La tensión de preconsolidación del suelo, es decir, la máxima presión a la cual ha sido sometida el suelo en toda su vida, o en el pasado, si se quiere decir. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a comparar, por ejemplo, cuando realizamos una construcción, si la tensión que nosotros vamos a provocar sobre la masa del suelo es mucho mayor a la tensión de preconsolidación. De ser ese fenómeno cierto, entonces se va a seguir consolidando el suelo. Si llegara a ser menor, cosa que no ocurre en la mayoría de los casos, ya no, el efecto de consolidación va a ser bastante lento o no se debería tomar, por así decirlo, en cuenta, porque si nosotros cargamos al suelo con una carga que es menor a la que ha estado sometida en toda su vida, entonces difícilmente se produzca la parte de consolidación. ¿Va a haber un asentamiento inmediato? Sí, pero el tema de consolidación primaria y secundaria va a ser muy complicado que ocurra. Pero
es muy raro que se cargue al suelo con una tensión menor a la que ha estado sometida a lo largo de su vida. El índice de compresibilidad, el coeficiente de C sub C, ¿ya? Que nos indica la compresibilidad de un suelo normalmente consolidado. Si es mayor a 1, el suelo ya se encuentra sobreconsolidado, este índice de compresibilidad. El índice de recompresión, C sub S, que nos indica la compresibilidad de un suelo preconsolidado, ya cuando el valor ya es mayor a 1, o sea, cuando ustedes hacen la comparativa entre tensión de preconsolidación y la tensión que se está ejerciendo en el suelo. Un segundo, otra vez volvieron a hablar de jefatura. Finalmente, el más importante, o el que se analiza en cada diferente incremento de tensión, es el coeficiente de consolidación C sub B, que nos indica la tasa de compresión bajo un incremento de carga. Este valor C sub B se determinará con cada incremento de carga que se realice. Anteriormente les dije en este dibujito, vamos atrás, acá. El ensayo consiste básicamente similar a esto. Aplicamos una carga sobre la masa del suelo, medimos la diferencia de volumen que se genera, ¿ya? O la disminución de altura, luego incrementamos la carga, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer una vez que ya veamos que no sigue consolidando, no sigue disminuyendo, volvemos a incrementar la carga hasta que llega a la consolidación secundaria. Entonces, para cada incremento de carga, ¿ya? Cuando pasamos de 1 a 5, de 5 a 10, vamos a tener que registrar el coeficiente C sub B, ¿ya? Eso se debe presentar en un informe para cada incremento de carga, cuánto será su valor. Y además de que ese valor C sub B nos sirve, bueno, a ustedes les va a servir en la parte práctica, cuando ya ven ejercicio, para determinar en qué etapa de consolidación se encuentra el suelo, ¿ya? A qué porcentaje de consolidación, ¿ya? Los depósitos de suelos naturales pueden ser normalmente consolidados o preconsolidados. Si la presión actual efectiva es igual a la carga de preconsolidación, el suelo está normalmente consolidado. Si la presión actual efectiva es inferior a la carga de preconsolidación, se considera preconsolidado, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. Si la presión actual efectiva, o sea, la carga que nosotros vamos a someter al suelo, es igual a la carga de preconsolidación, o sea, la carga máxima a la cual ha estado sometida el suelo en toda su vida, se considera el suelo normalmente consolidado. Si la presión efectiva actual va a ser inferior a la carga de preconsolidación, se lo considera un suelo preconsolidado. ¿Qué es lo que les decía? Va a ser rarísima la vez que ustedes sometan a un suelo arcilloso a una carga menor a la que ha estado sometida toda su vida útil, o perdón, en todo el ciclo de su vida, ¿ya? Entonces, siempre en consolidación, ¿se puede dar el fenómeno? Se puede, no digo que no. Pero por lo general, siempre se habla de suelos normalmente consolidados, porque ustedes van a cargar o van a generar una presión que sea mayor a la presión o la tensión de preconsolidación. Ahora, en la parte de laboratorio tenemos los siguientes equipos. Tenemos el consolidómetro, que es este equipo que ven ustedes acá, ¿ya? Con el cual nosotros vamos a determinar, vamos a aplicar un esfuerzo normal, vamos a aplicar una carga y vamos a ir registrando la deformación. El anillo de consolidación, que es toda esta caja que nosotros tenemos acá, ¿ya? Deformímetro, se puede ver aquí en la parte superior. Ustedes van haciendo, o se vaya haciendo lectura de registro de la deformación en función a los tiempos establecidos por norma. Piedras porosas, recuerden que el suelo se encuentra completa o tiene que estar completamente saturado, entonces se necesitará colocar piedras porosas para el ensayo. Equipo de carga, que es todo este conjunto de acá, ya ustedes tienen que colocar unas pesas. El consolidómetro, debido a este brazo palanca, tiene una equivalencia de 10 a 1. Si ustedes aplican 1 kilo acá, se estaría aplicando aproximadamente 10 kilos sobre la masa del suelo. Cizalla o cortador cilíndrico,
si bien las muestras para hacer el ensayo de consolidación tienen que ser inalteradas, entonces se trae con tubería Shelby muestra inalterada en función al diámetro de la cámara de consolidación, y se necesita un equipo siempre para realizar el corte que se vaya a encontrar en la muestra. Este sería lo que respecta a donde debe estar la muestra de suelo. ¿Ya? Es bastante chico, de altura especialmente. Entonces, aquí se ejerce presión sobre la muestra que ustedes hayan obtenido con tubería Shelby, y una vez se encuentre completamente lleno, ustedes tienen que rasar tanto por la parte superior como la parte inferior, ¿ya? Para poder ensamblar toda la cámara de consolidación. Una balanza, obviamente, para determinar la masa del suelo, el peso del anillo, etc. Horno, porque además ustedes no solo van a hacer el ensayo de consolidación, primero tienen que hacer clasificación del suelo, peso específico, granulometría. Si es una arcilla bastante plástica, van a tener que hacer un ensayo de hidrometría, o se puede hacer granulometría mediante el tamiz 200, ¿ya? De formímetros, que ya lo hemos visto, y equipo misceláneo con lo que respecta a usar espátula, guantes si es necesario, taras, etc. Aquí tenemos lo que se conoce, bueno, los españoles lo llaman célula edométrica, nosotros lo conocemos como cámara de consolidación, ¿ya? El anillo edométrico o el anillo de consolidación, que es lo que habíamos visto en esta imagen anterior, aquí es donde va a estar la muestra de suelo. Entonces lo que se hace, se coloca una piedra porosa en la parte inferior, se coloca un papel filtro, ¿ya? Ustedes extraen de la tubería Shelby, van a sacar muestra inalterada, cortan un pedazo de lo que hayan extraído con la tubería Shelby, logran colocarlo en el anillo edométrico, enrasan completamente la parte superior e inferior del anillo edométrico. Previamente ustedes tienen que haber tomado medidas de altura, diámetro y peso del anillo, ¿ya? Para que de esa manera puedan obtener volumen. Y después de haber teniendo enrasado el anillo con la muestra de suelo, ustedes tienen que tomar otra vez el peso. Como tienen el volumen, pueden determinar el peso unitario del suelo, ¿ya? Entonces, una vez que se encuentra la piedra porosa con un papel filtro, ustedes colocan el anillo de consolidación, luego colocan este equipo que ven acá, ya el collarín para cerrar, ajustan con los tornillos, colocan un papel filtro por encima, la piedra porosa superior y finalmente este pistón de carga, ¿ya? Se lo lleva acá al equipo de consolidación, al edómetro o consolidómetro, se lo llena completamente de agua y ese es el principio para empezar el ensayo. En muchos laboratorios, también en el nuestro, ya no se utilizan deformímetros de forma análoga, como se ven acá, ¿ya? Se utilizan transductores de deformación LVDT que directamente están enlazados a la computadora y ahí se me va guardando los datos de la deformación, ¿ya? Antiguamente, si se tiene estos equipos, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y tomar lectura de cuánta ha sido la deformación, ¿ya? En cambio aquí ya automáticamente queda guardado los valores. Un poco más práctico, más fácil. Esta es la parte que les decía, que ustedes tienen que sacan con un tubo Shelby, muestra inalterada, luego con el anillo edométrico o el anillo de consolidación, van penetrando sobre la muestra hasta tenerla más o menos así. Se tienen que rasar tanto la parte superior e inferior, que quede la muestra de arcilla completamente a ras de ambos extremos del anillo de consolidación, como se puede observar acá, ¿no? Después de eso, si se fijan, está la piedra porosa inferior, hay un papel filtro por abajo, se coloca el anillo de consolidación, se coloca el collarín, se anilla los pernos, ¿ya? Luego se coloca el papel filtro por la parte superior y finalmente la piedra porosa superior. Y por último, se colocará
el pistón de carga, que es donde lo que va a transmitir la carga el equipo de consolidómetro. ¿Ya? Si se corta, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ya? Y continuando, nosotros tenemos, este es el mecanismo que genera el esfuerzo normal sobre la masa del suelo, ¿ya? Nosotros vamos a tener un colgadero, que es donde nosotros vamos a colocar la muestra del suelo, y este brazo palanca que hay desde aquí hasta acá, LW, es lo que genera de que se produzca lo que les dije. Continuemos entonces, ¿ya? Entonces este es el mecanismo que nosotros utilizamos para el ensayo de consolidación, ¿ya? Está el yugo, que es lo que hace que la carga se me encuentre completamente nivelada. Un contrapeso para también mantener, o sea, si no tuviera contrapeso, obviamente si yo sigo cargando esto se va a inclinar, digamos. Entonces no va a haber, no se va a generar que se distribuya constantemente la carga sobre toda la masa del suelo. También si yo no aplicara de manera correcta, aunque es muy complicado que ocurra eso, el pistón de carga, no se va a distribuir uniformemente la carga. Ahora, antes de continuar, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Alguna curiosidad, algo? Buenas tardes, Ausi. Ausi, hola. Lo escucho. Dígame. El micrófono creo que está mal. Ya. Con respecto al valor negativo que usted mencionaba, que está en su diapositiva más arribita, por favor, si pudiera ir. El valor negativo era de, el asentamiento secundario. En el caso que se diera eso, ¿qué se tendría que hacer? Se da, en el ensayo se da, y se va a dar, porque ahí es cuando ya sabemos cuándo dejar de hacer el ensayo. Se deja, entonces, eso es como si fuera una señal de que ya hasta ahí Ya hay no que se hacer puede consolidar más el suelo. Ese es el punto de partida. Ahora, en la vida real no se va a dar, pero en el ensayo se tiene que dar la consolidación. ¿Ya? Ahora, en la parte ya cuando ustedes carguen, obviamente no van a llegar a ese punto, ya la estructura va a fallar antes de que ocurra la consolidación secundaria. Otra consultita, UCI. En la diapositiva 5, cuando está comprimiendo la masa del suelo, ¿no? Eso va a ser en una dirección, ¿no? Pero en la otra dirección usted decía que se va a expandir, ¿no? Y eso no se toma en Claro, cuenta. es que no podemos medirlo en laboratorio eso. Por eso el ensayo se llama ensayo de consolidación unidimensional. ¿Dónde está el título? ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. Fíjese que la muestra va a estar el anillo no me va a permitir, es metálico, entonces no me va a permitir de que se pueda, o sea, lo que ustedes aprendieron en mecánica de materiales, se me fue el nombre. Cuando ustedes aplican esfuerzo en una dirección y las otras dos se... Relación de Poisson. Sí, exactamente. No se puede determinar. O sea, aquí claramente, si bien en la vida real el suelo no se va a expandir, si se comprime en una dirección, las otras dos se va a tender a expandir, entonces no podemos determinar eso en el laboratorio. Pero lo que más nos interesa es el efecto del asentamiento o de la disminución de vacío, perdón, de volumen o el asentamiento vertical, ¿ya? Porque, bueno, están llevando hiperestático o han llevado una hiperestática, si han llevado, me entenderán de que cuando ustedes aplican un asentamiento de 1 o 2 centímetros, entonces los momentos que se generan internamente son bastante grandes, más aún si llegan a ser de mayor valor, digamos. Entonces, no hay manera de poder compensar eso en la estructura. Por lo general, las teorías de suelos manejan un asentamiento máximo permisible de 1 pulgada.
Entonces se debe evitar que sobrepase ese asentamiento. ¿Algo más que quieran añadir? Ahí, Ausi, el asentamiento primario, creo que usted decía que era de la teoría de elasticidad por Terzaghi, ¿no? Y más o No. menos, Es el asentamiento inmediato. Eso ocurre en todos los inmediato, suelos. inmediato, correcto, correcto. Eso ocurre en todos Entonces, los suelos. ya. Pero, ¿cómo, a ver, cómo le explico? ¿Cómo yo diferenciaría cuando estoy llegando a un asentamiento ya, cuando ya estoy saliendo del asentamiento inmediato? O sea, cuando Ahorita no yo tengo a estoy en el mano suelo. la gráfica. ¿Ya? En el caso de suelos granulares, falla por corte. En el caso de arcilla, difícilmente se va a producir la falla por corte. Entonces va a generarse los asentamientos. Eso es lo que hace la diferencia entre un suelo cohesivo y un suelo granular. Todos van a tener un asentamiento inmediato una vez tengan las cargas. Si usted carga de más a un suelo granular de lo que puede soportar, se produce la falla por corte, todo lo que vamos a ver en el siguiente laboratorio, bueno, lo que también van a ver con el docente en el tema cuando ya se analiza la ecuación de Terzaghi. En cambio, Ya, las arcillas ya propiamente tienen estos asentamientos por consolidación primaria y secundaria. Se va generando una disminución de vacíos y un reajuste plástico en la estructura del suelo. ¿Ya? Entonces, lo que respecta a asentamiento inmediato, en suelos arenosos, si usted sobrepasa la tensión del suelo máxima que puede soportar, falla por corte. ¿Ya? Por más que usted siga aplicando carga, ya el suelo una vez falló, ya, por ejemplo, empiezan a fisurarse, las columnas empiezan a reventar, ya es muy complicado el tema. Ahora, en el caso de arcilla, el asentamiento por consolidación primario va a seguir generando, o sea, no va a fallar, pero va a seguir generando asentamiento. Y eso igual va, si bien el suelo no llega a fallar todavía, la estructura falla primero. Entonces se tiene que evitar. Lo lógico, obviamente, no es fundar sobre un suelo cohesivo. La razón nos lleva a decir que no, pero si ustedes tienen un estrato, ¿dónde, qué sé yo, más largo que este, por ejemplo, aquí, ustedes van a hacer una estructura, bueno, una vivienda, un pequeño condominio de 5 niveles, ¿ya? No van a poner zapatas sobre la arcilla, no tiene sentido. Tampoco van a tratar de hacer una losa de fundación, ¿ya? Para hacer la losa de fundación y usarla como subsuelo, ustedes van a llegar hasta los 3 metros por metro. Si se fijan, bajo esta estratigrafía, ya han excavado 3 metros y siguen teniendo 2 metros por debajo de arcilla. Entonces, aparte que se les hace muy caro la excavación, van a tener que compensar con otro material de otro lado. Obviamente, bajo esta estratigrafía, directamente ustedes tienen que tener piloto, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el análisis del tipo de fundación que se va a trabajar. Ahora, en el caso de las arcillas, si van a hacer pilotaje, también tienen que analizar el fenómeno de fricción negativa, que bueno, eso ya no vamos a entrar en detalle, ya es más propio de la parte de fundaciones. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema, vamos a la parte de procedimiento. Que pareciera que fuera bastante corto, pero el ensayo dura mucho tiempo, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a extraer muestra inalterada con tubería Shelby, ¿ya? Una vez llegan al laboratorio con su tubería Shelby, sacan la muestra que han obtenido de la tubería Shelby, cortan un pequeño pedazo, así como se ve acá, ¿ya? Esto está cortado una parte de lo que se extrajo de tubería Shelby, ¿ya? Sacan un pequeño pedazo con el anillo de consolidación, o sea, van ajustando, van haciendo presión, como se ve aquí. El anillo de consolidación tiene uno de los extremos biselados. Entonces, ustedes van apretando con, con la mano,
ya la parte superior, y como tiene biselado, entonces va a ir ejerciendo un empuje el mismo anillo, ¿ya? Después de eso, lo que ustedes tienen que hacer es, como les dije, se corta o se enrasa la superficie superior e inferior del anillo, ¿ya? Previamente han debido haber tomado registro del peso del anillo, sus dimensiones, como ser la altura y el diámetro, ¿ya? Con un calibrador vernier, obviamente, no lo van a hacer con una regla. Y registrar el peso del anillo, primero vacío cuando han tomado las dimensiones y luego con la muestra para poder determinar la densidad del suelo que ustedes han extraído que están, o que van a analizar. Con lo que sobre la muestra, obviamente ustedes pueden realizar el peso específico, clasificación de suelos, etc. ¿Ya? El primer paso es saturar la muestra. Recuerden que el ensayo tiene que estar bajo condición saturada. Entonces, si el suelo no se ha encontrado saturado al momento de la extracción, quiere decir que de donde ustedes el nivel que han extraído no está el nivel freático presente, todavía no se encuentra completamente saturado. Entonces ustedes van a rellenar la cámara de consolidación con agua destilada para proceder con el proceso de saturación, ¿ya? Obviamente que eso va a generar una expansión dependiendo del tipo de arcilla, ¿ya? Se va a generar una expansión. Entonces, con el deformímetro ustedes van a medir esa deformación, o bien con el transductor de deformación, el DBT, va a medir una expansión que va a ser más o menos como una lectura negativa, ¿ya? Entonces, para subsanar ese fenómeno de que se ha hinchado el suelo, se coloca una tensión o una carga o precarga conocida como carga de estabilización, para volver otra vez el deformímetro a que la lectura se hace. En suelos muy blandos será de 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para suelos más duros o arcillas un poquito menos plásticas será de 0.10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una vez que este de aquí, cuando ustedes saturan, así aquí pueden ver completamente lleno de agua la cámara de consolidación. Cuando ustedes lo saturan, en vez de hacer la lectura para adelante, la hará para atrás debido a que se está hinchando. Entonces se coloca o se coloca una carga de estabilización para que otra vez la lectura del dial vuelva a cero, ¿ya? Hasta que vuelva a cero, recién se empieza con el ensayo. Entonces, el ensayo consiste básicamente en aplicar incrementos de carga, ¿ya? Hasta que se llega a la parte de consolidación secundaria. Si bien la diapositiva dice 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 kilogramos, puede llegar a ser 32 kilogramos, como también puede llegar a ser 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado la máxima carga aplicable. Mucho dependerá del tipo de arcilla con el que se vaya a analizar. Lo que no varía es el tiempo o registro de lectura de la deformación o del deformímetro, ¿ya? Se debe tomar deformación a los 0 segundos, 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas y 24 horas finalmente. Entonces, después de eso, se vuelve a incrementar la carga. Si comenzamos con 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, al día siguiente vamos a duplicar la carga a 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y así al día siguiente y al siguiente. ¿Ya? Entonces, el proceso de carga es regresiva, el proceso de descarga es regresiva al proceso de carga. Si la carga máxima fue la de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces ustedes retiran 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la dejan un día y luego registran la lectura final. No tienen que, para la etapa de descarga no tienen que registrar estos tiempos, ya solo la lectura final antes de sacar la carga. Lo mismo va a pasar cuando lleguen a 8, van a 4, después al otro día van a 2 y así, ¿ya? Parece sencillo, pero es bastante largo el ensayo, que hay que esperar a veces inclusive más de una semana, dependiendo con qué arcilla estemos tratando. Una vez tengamos la lectura en los tiempos, ya se puede formar las gráficas y obtener lo que se conoce como la tensión de preconsolidación, el coeficiente de consolidación C sub C, ¿ya?
y los demás valores también se pueden ir obteniendo de las gráficas que se vayan a hacer. Aquí, por ejemplo, pueden ver la cámara de consolidación. El anillo tiene una dimensión de 2 centímetros de alto, 5.5, lo hay de otras dimensiones también, ¿ya? Esto sería un equipo poco más rudimentario, ¿ya? Está el fonímetro. Fíjense que se hace un poquito complicado tomar lectura en estos tiempos si lo hacemos de forma manual, a los 6 segundos, 15 segundos, 30. Entonces se puede producir un pequeño error. En cambio, los equipos más modernos cuentan con transductores de deformación, que son estos que ven aquí. Directamente, bien, aquí se fijan, se está formando la gráfica. Directamente me lo transmiten a la computadora mediante un software. Obviamente, el que me vende el equipo también me va a vender el software para instalar en la computadora. Si no, se sigue usando estos que son básicamente, por así decirlo, manuales, ¿ya? Ustedes colocan, una vez ajustan todo, empiezan a registrar las cargas y tomar lectura de las deformaciones, ¿ya? De manera manual. Luego en una planillita Excel obviamente van formando sus gráficas en función a la tensión, cuánto ha sido la deformación y luego un resumen final con el que se puede hallar la tensión de preconsolidación y el coeficiente de consolidación. Que para no hacerlo más largo y no aburrirlo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Los datos en Excel y un video de procedimiento de laboratorio, que el más corto que se pilla o el mejor que se pilla en YouTube dura aproximadamente 19 minutos. Entonces no los quiero cargar o cansar con el ensayo. Eso vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ya? De todas maneras, se los voy pasando el laboratorio número 1. Todavía no lo van a hacer. Es una guía, ya, para que ustedes puedan ir leyendo, ¿ya? Y viendo las gráficas que se forman. Entonces, no tienen que presentar nada para la próxima semana. Nos falta ver todavía, complementar el ensayo con la parte de la planilla Excel y un video de cómo se realiza el procedimiento en laboratorio, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, entonces eso sería la clase por el día de hoy, jóvenes.